todo en la misma dirección. Así que ya he terminado y me asiento. No. Aquí tengo apuntes y apuntes. Está lleno de apuntes de lo que iba pasando por la cabeza. Todavía no pude ordenarlo, así que ya se irá ordenando. Y no es que no haya tomado el tiempo, estuve aquí mis horas, pero para saber exactamente qué era lo que tenía que compartir. Y ¿os acordáis? Ya me retomo una frase en el bautismo de Jesús. ¿Qué es lo que se oyó del cielo? Este es Hijo amado. Espero que eso por lo menos quede, aunque sea de todo el estudio de Daniel. Importante es ser un hijo amado. ¿Sabes qué? Que si tú eres un hijo amado, si te sabes amado, tú puedes hacer todo. Tú puedes hacer todo, de todo. Hay personas que se enfocan y se preguntan, y estoy seguro que aquí habrán, ¿cuál será mi ministerio? ¿Cuál será mi don? ¿Cuál será mi tal, mi cual? ¿Cuál será? Y más importante que todo esto es el saber que eres un hijo amado. Porque si eres hijo amado, y lo sabes y lo vives como tal, luego tú eres todo lo demás. Podrás hacer de todo. Te darás cuenta que ya no se trata tanto del ministerio o del llamado, sino el saber que tú eres un hijo amado. Jesús fue un hijo amado, Él fue maestro, Él fue apóstol, Él fue profeta. ¿Por qué? Porque fue hijo amado. Así que en función de donde Él se encontraba, según la necesidad que había en ese momento, pues Él era eso. Iba cambiando la casquette. Pues ahora aquí voy a profetizar. Pues ahora aquí voy a ser maestro, estoy con mis discípulos. Pues ahora aquí voy a ser el sanador. Era hijo amado. Y Él, todo lo que veía hacer al Padre, Él lo hacía. Tenían una conexión impresionante. O sea que Él no estaba aquí en la búsqueda de su propósito, ni en la búsqueda de su misión, ni de su talento, ni de sus dones. Porque Él se sabía amado, un hijo amado. Me voy a basar esta tarde en un versículo, que de vez en cuando volveremos a este versículo, es en Hebreos 4:7, dice, otra vez determina, ¿cuántos días? Un día. ¿Cuál día es? Hoy. Diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La importancia que Dios le da a que no tengamos corazones endurecidos. Y endurecidos a veces podemos pensar que es uno que es rebelde güey, que uno que se pone así, se cruza los brazos y frunge las cejas. Pero un corazón endurecido son bastantes otras cosas. En la etimología del libro de Hebreos también significa cruzar los ríos. Y somos llamados a cruzar río tras río tras río. Y a los hebreos, esta epístola dedicada especialmente a los hebreos, aunque es universal y es para todos, el enfoque es sobre todo sobre Cristo, que con Cristo es mejor. Está diciendo a los hebreos, mira, la ley es una cosa, pero la gracia es mejor. El que sigas al Padre Dios está bien, pero si conoces al Hijo, es mejor. Tendrás mejor ministerio, mejor. Tenéis que cruzar los ríos, tenéis que seguir hacia adelante. Entonces los hebreos, pues, claro, tenían sus leyes, tenían una reverencia absoluta a Dios, pero respecto a Cristo, pues no tenían todo el conocimiento o toda la revelación. Segunda de Corintios 3:18, pues mira, lo voy a ir leyendo también. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es una expresión muy conocida, ¿no? ¿Qué tal, hermano? De gloria en gloria. Y, ¿vale? ¿Cómo sales de una gloria para entrar en otra? ¿Qué significa?
Si estás en la gloria, ¿por qué vas a salirte de la gloria para meterte en otra si ya estás en la gloria? Que nos dice este versículo que debemos de avanzar. Cuando sales de una gloria, te vuelves a meter en un desierto. De frustraciones, de dudas, de falta de fe, de incredulidad, y tienes que volver a cruzar el río. Y vendrá otra gloria, que será aún mayor. Y es un poco el enfoque de este versículo. Entonces, cuando estemos en un desierto, en Hebreos dice, hoy, ten cuidado, no endurezcas tu corazón. Y me di cuenta que es tan fácil endurecerlo. De verdad, es tan difícil tener un corazón sensible a Dios. Muy, muy difícil. De estar en sintonía con Dios. ¿Y por qué? Porque nos volvemos rápidos en nuestras treces, en nuestros cabales, en nuestra lógica, en nuestro argumento, nuestra defensa, y perdemos esa sensibilidad. Entonces, tenemos el corazón endurecido. Dios se presenta respecto a Jesús en el bautismo. ¿Cómo se presenta Dios? Como un padre. Porque habla de Jesús como un hijo. Este es mi hijo. Y esa paternidad Él la quiere ver reflejada en el pueblo que Él está buscando. ¿Por qué buscó a Abraham? ¿Cuál era el deseo de Abraham? Ser padre. Lo sacó de Ur de los Caldeos. Él allí oraba a sus dioses por un hijo y esos dioses no le daban contestación. Eso no está en la Biblia, está en los libros rabínicos, por si lo estáis buscando. Pero esa petición estaba ahí, en su corazón. Él quería ser padre. Y Dios dijo, vale, yo como padre te voy a hacer padre. Y padre no solo de un hijo, sino de una nación. ¿Por qué? Porque yo quiero intimar contigo. Yo quiero intimar con tu nación y que a través de tu nación las demás naciones me puedan conocer como el Dios Padre. Y han pasado el tiempo y los descendientes pues no intimaron mucho con Dios. Se pasaron unos cuantos siglos de esclavitud en Egipto, 430 años, y cuando por fin salieron de la esclavitud, ese deseo del Padre seguía ahí. Él quería intimar. Entonces, ¿con qué personaje intimó? En el desierto. ¿Quién liberó al pueblo de Israel? ¿O a través de quién? A través de Moisés. Pues le hizo construir una especie de tabernáculo, con sus cortinas, sus columnas, había una entrada principal, había el lugar santo, había el lugar santísimo, o sea, estaba todo separado. Y el enfoque siempre es que Dios quiere y viene al encuentro con el hombre para poder relacionarse con él, para poder comunicar su voluntad. Y el pueblo de Israel, ¿cómo tenían su corazón? Duro de cerviz, duro. Y por eso en Hebreos dice, no endurezcáis más vuestro corazón. O sea, cuando lo escribe en el siglo I el libro de Hebreos, nos muestra que desde la época de Moisés, el corazón de los hebreos seguía estando igual, duro e insensible. Entonces, pasaron el tiempo y en el tabernáculo, pues ha pasado algo. Vinieron los filisteos y robaron el arca. Esto ya estamos en la época de David. Roban el arca y se lo llevan a su dios Dagón. Pero los filisteos, ¿qué hacían? Pues les quedaba el tabernáculo, les quedaba el lugar santo. Decía, pues seguimos con el procedimiento de lavamiento de las manos, de los panes y todo, pero sin arca. Sin lo que simbolizaba la presencia de Dios. Entonces, cuando no hay presencia de Dios, se convierte en un ritualismo. Se convierte en una religiosidad. Y Dios siempre hace ese llamado porque cuando se endurece nuestro corazón nos volvemos religiosos. Y hacemos las cosas por costumbre. ¿Por qué hay que hacerlas? Porque toca. A mí me toca, no qué sé, la típica reunión. Tres alabanzas a tope, bla, bla, movida, luego dos tranquilas.
luego la ofrenda, luego el mensaje, luego la despedida. Hay ese riesgo de que caigamos en un ritualismo, en una religiosidad, disfrazado de espiritualidad. Y es algo que a Dios llama no endurezcáis vuestros corazones. En la Biblia siempre el enfoque es hacia adelante. Mira hacia adelante, no mires hacia atrás. No recuerdes las experiencias del pasado. Alguien que te comparte su vida cristiana y que te habla siempre en tiempo pasado. Porque yo cuando era joven, hace años, tuve una experiencia increíble con Dios y no se da cuenta que si su experiencia cristiana está basada en el pasado, es porque en el presente tiene el corazón endurecido. Porque no hay nada en el presente. Y tienes que ir a los recuerdos del pasado, donde te acuerdas que sí, había algo con Dios. Cristo, humanamente, dice la palabra que Él crecía en estatura y en sabiduría. ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Cristo en nosotros quiere crecer, quiere tomar más estatura, más espacio, quiere revelarnos más de su sabiduría. Y cuando robaron el arca, pues hay un personaje que era el rey David. Hasta el rey David, Dios ¿cómo se presentaba? Como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero a partir de David ya no usó ese título. ¿Por qué? Porque encontró a alguien que estaba conforme al corazón de Dios. Entonces luego la referencia, ¿quién era? David. A través del Nuevo Testamento y de los demás escritos de los profetas hacen referencia al tabernáculo de David, a la alabanza de David. No porque Dios quiere que tomemos al personaje de David, sino a su mentalidad, a lo que Él nos ha dejado como legado en cuanto a su forma de ser. Amós 9, del 9 al 12, ¿qué nos dice? ¿Le dice algo así? Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Sigue hasta el 12. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen no se acercará ni nos alcanzará el mal. Vemos la independencia que había en el corazón del pueblo de Israel. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Y el 12, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. La gracia de Dios, ¿hasta dónde quería llegar? ¿Cuál era la extensión de la gracia de Dios? A todas las naciones. Entonces, Él quiso elegir una nación para que fuera conforme a su corazón, que lo conociera como Padre, para que como nación pudieran ser testimonio a las demás naciones y que se pudieran redimir naciones. Pero no pudo ser. Entonces, a partir de Cristo, lo que hizo es redimir un pueblo suyo en medio de las naciones. A hijos e hijas que lo aceptaran como su Salvador. Hechos 15, versículos 16 al 18. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Van incluyendo los gentiles. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Cuando habla del tabernáculo de David que está caído y que lo vuelve a levantar y quiere volver a levantarlo, es un planteamiento que nos podemos hacer. Mi corazón es como el de David. ¿Dios puede decir de mí que mi corazón está conforme al suyo? ¿Soy sensible a lo que Dios es sensible? ¿O estoy endurecido? Preguntitas que me fui haciendo a medida que iba metiendo estos apuntes. Hay un salmo tremendo.
Luego lo veremos, unos versículos. Salmo 47, 2. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Esa era la visión de David respecto a Dios. Sabía que Dios había elegido a la nación de Israel, pero entendía el corazón de Dios que su visión era toda la tierra. El poder de Dios podía abarcar absolutamente toda la tierra. La gracia de Dios y el perdón de Dios podía abarcar toda la tierra. Y eso lo vemos ahora y nos decimos, sí, claro, Dios ama a todo el mundo. Pero estamos hablando de la época de David. Eso ha sido luego revelado a través de Cristo, luego en las epístolas. Entonces vemos que David tenía un conocimiento de Dios mucho más profundo que sus antecesores. Conocía el corazón del Padre. Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Quién es el que espera? David. ¿Quién es el que se inclina? ¿Quién se inclina? Dios. ¿Quién espera? ¿Quién se inclina? Que tengamos bien esta imagen. Espera a Dios y Dios lo observa, te observa y se inclina hacia ti. Una de las terminologías de gracia significa inclinarse. Cuando Dios se inclina para oírnos, eso es parte de su gracia. Pero a nosotros nos toca esperar, tener paciencia. Y a veces tenemos impaciencia. Y nos vemos solos en nuestras batallas, nos vemos solos en medio de, por ejemplo, José. Él se veía solo. Mis hermanos me vendieron, he sido traicionado. Paciencia, José, que yo me inclinaré y mi gloria estará sobre tu vida. Tenemos a Elías, por ejemplo. Hay varios ejemplos en la Biblia. ¿Qué le reprochó a Dios? ¿He quedado yo solo como profeta? Paciencia, Elías. ¿Sabes? Hay otros 7.000 que no inclinaron sus rodillas delante de Baal. Paciencia. Siguiente versículo. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Quién te saca de ese pozo, de la desesperación? Es Dios. ¿Y cuántas veces nosotros intentamos salir nosotros, por nuestra propia cuenta? Estamos hasta el cuello y tengo que salir de esta como sea. Y buscamos humanamente todos los medios para poder salir de esto. Dios te va a sacar de tu pozo, te va a sacar, pero no te canses del proceso, no te canses del proceso. Tienes que cruzar el río, tienes que salir de un desierto. Si quieres que Él te lleve de gloria en gloria, no tomes atajos, no cojas el camino más rápido. Paciencia, espera, y Dios se inclinará y Él mismo te sacará. ¿David pidió ser rey? No, él no ha pedido ser rey. ¿Quién lo decidió? Dios. Y a su tiempo y a su momento fue rey. Entonces, para que entendamos, si vuelvo al principio, cuando tú te preguntas, ¿cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi don? Y tú buscas desesperado para ver cuál es tu ministerio y tu don, hay un riesgo de que te metas en algo donde Dios no te ha llamado. Pero si es Dios quien te llama, en lo que tú no has buscado, Él va a sostener tu ministerio. Y Él va a sostener tu llamado, porque es Él el que te llama y el que te pone. No tiene nada que ver con el servicio. Una cosa es que uno sirva en las necesidades, donde se necesite, pero hablamos de ministerio. No estés ahí buscando. Paciencia, espera en Dios. Él te llamará, te sacará de tus dudas y te pondrá en el lugar que corresponde. Y eso aguantará el camino. Pero como lo hagas tú por tu cuenta, tartarás, te frustrarás y te hundirás. Siguiente versículo, el 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová.
Respecto a la alabanza de David, es interesante ver el verbo. Dice que los demás le oyeron cantar. ¿Oyeron cantar a David? ¿Qué dice el texto? ¿Lo vieron? Lo vieron, no lo oyeron. No le han oído cantar, le vieron. Vieron en David que él reflejaba la alabanza, que él representaba una comunión y una relación especial con Dios. Dios quiere que en tu intimidad con Dios seas el reflejo de una alabanza. Que los demás vean en ti, no que cantes, no que profeses que eres cristiano. Quieren verlo, quieren verlo. A los Corintios, Pablo escribió, vosotros sois cartas vivas. Es decir, que se podía leer en ellos, en su estilo de vida, en su forma de ser, que eran diferentes, que eran cristianos. ¿Y por qué se pudo ver en David? ¿Por qué pudieron ver en él la alabanza? Porque pacientemente esperó a Jehová. Y esperó hasta que Dios se inclinó, le tendió la mano y le sacó de ese pozo, y lo sostuvo sobre sus pies, y lo mantuvo rey sobre Israel, y ha sido obra de Dios. El versículo 6, este mismo salmo, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Es brutal, porque en esa época, ¿cómo querían agradar a Dios? ¿Qué es lo que hacían? Justamente lo contrario de lo que está escrito. Ofrecían sacrificios. Para que veamos el atrevimiento que tenía David. Se atrevía a decir al pueblo, a los sacerdotes, esto no lo quiere Dios. Pero tú, ¿quién eres para hablar en nombre de Dios? Si tú no eres ni sacerdote, que era un pastorcillo que estaba ahí cuidando ovejas. Él no ha demandado eso. Eso no es lo que Dios quiere. David, pues, no tenía un corazón endurecido. Tenía un corazón sensible. Tenía, digamos, la flexibilidad de arrepentirse rápido, si lo podemos decir así. A veces cuando metemos la gamba, nos cuesta reconocerlo, nos cuesta arrepentirnos y hasta decimos, estoy en el proceso de arrepentirme y tal. Pero David no era así. Y era un gran hombre de Dios, era mismo siendo rey, endurecido como él estaba, que no tenía relación con Dios desde hace meses, desde que metió la gamba con Elizabeth, Betsabé, para ver si estáis atentos. 9 meses prácticamente sin relacionarse con Dios. Tuvo que venir un profeta, Natán, y apretarle la tecla. Uf, tú eres ese hombre, tú eres culpable. Y él no estuvo ahí, ¿qué dice? ¿Qué? ¿Tú cómo lo sabes? Enseguida reconoció, enseguida se arrepintió. Tenía a pesar de su aparente endurecimiento, era tan sensible al corazón de Dios. Entonces, si no escuchamos el hoy de Dios, cuando en Hebreos hemos leído, no se endurezcan hoy vuestros corazones. Si no escuchamos ese hoy, nuestro corazón ya se está endureciendo. Ya se va endureciendo. En el momento que pensamos y decimos, ya lo haré, ya algún día, ya me lo pensaré, lo meditaré, se está endureciendo. Porque en la Biblia tú ves que se trata de hoy. Hoy es el día de salvación, pero también hoy es el día para que tu corazón no se endurezca. No permitas, porque si no va a ser muy complicado luego. Entonces tenemos que aprender a dar a Dios lo que Él quiere recibir. Lo que Él quiere recibir. No lo que tú le quieras dar. Porque podemos tener a veces buenas ideas. Vamos a hacer esto para la honra y la gloria de Dios. Y Él te mira así y dice, esto no te lo he pedido. No te he pedido sacrificios. No te he pedido ofrendas. No te he pedido holocaustos. Escucha. Espera. Paciencia. Yo me inclinaré y te diré y te transmitiré a tu corazón lo que yo quiero recibir de ti. Y eso es tener un corazón sensible, porque Dios quiere intimar con nosotros. ¿Sabéis? David, cuando habían robado el arca, pues
Él se las arregló para ir a quitárselo otra vez a los filisteos. Él entendió que eso que simbolizaba la presencia de Dios era vital para su nación, para su pueblo. Dice, el arca tiene que estar aquí, tiene que estar de vuelta. Así que, vamos a ver, 3 voluntarios. 1, 2 y uno más. Ok. Bueno, pues ven tú también, y así. Hala. Vamos a ver. Ven. Ya que te habías levantado. No, una sola. Esta representa el arca, ¿vale? Eso es un simbolismo, para que entendamos. Entonces vais a cogerlo cada uno de una pata y vais caminando hacia la misma dirección. Vale, entonces, cuando recuperaron el arca, tenían que ir desde Obed-Edom hasta Jerusalén. Y eso son, mirando los mapas y tal, son 36 kilómetros. 36 kilómetros. El primer intento de recoger el arca no ha funcionado. Porque hubo un momento dado que David usó sus propios medios. Dice la Escritura que él puso un carro nuevo. Un carro nuevo para transportar el arca. Pero en un momento dado, cuando las vacas iban avanzando, pues se tambaleó el arca y hubo uno que quiso evitar que se cayera el arca. Y Dios lo castiga con la muerte. Entonces ya David dijo, no nos atrevemos. Porque no habían ido a por el arca conforme a lo que estaba escrito por Moisés, que era justamente con argollas y poder llevarlo sobre el hombro. Pero vamos a ver, ahora digamos que ahora estamos en el episodio donde lo están cogiendo de forma correcta. Hacer 6 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop, os paráis, os arrodilláis. Hacían 6 pasos. Señor, te alabamos y te damos las gracias porque tú eres el Dios de toda la creación. Reconocemos en ti la gloria, el poder y la magnificencia. ¿Podemos levantarnos? 6 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alabado seas tú, Señor. Muchas gracias te damos por todo. Tú eres majestuoso. Durante 36 kilómetros. En cada parada sacrificaban un becerro, un animal. Y hay miles y miles de sacrificios que han sido hechos durante ese recorrido. ¿Por qué 6? El 6 es el número del hombre. Entonces, cuando tú llevas la presencia de Dios, no te enorgullezcas, no creas que eres algo. De vez en cuando hay que pasar por este desierto, reconocer quién es Dios y cuál es nuestra posición, para poder volver a levantarnos y seguir nuestro recorrido. Muchas gracias. Un aplauso, Ferran. Tenemos que hacer pausas en nuestro recorrido y reconocer siempre quién es Dios. ¿Sabes? Cuando te felicitan por lo que has hecho para Dios, tú devuelve toda la gloria a Dios. No te lo quedes para ti, ¿sabes? El burrito que llevó a Jesús camino a Jerusalén y todos, la gente ahí, el día de Ramos, Hosana, Hosana, el hijo de David, el burrito iba ahí, todo feliz, dice, mira, me están aplaudiendo. Me están aplaudiendo y cuando llegó a su casa se lo dice a la mamá burra, mamá, mira, me han aplaudido todos, soy un burro especial. ¿Seguro que era por ti, hijo? Que sí, que sí. A ver, vuelve a dar el paseo, pero tú solo esta vez. Y volvió a hacer el recorrido. Y la gente lo ignoraba, nadie lo miraba. Y él ya volvió todo triste. Y la madre le dijo, con Jesús eres alguien especial, sin él no eres nadie. Dios quiere intimar con nosotros, quiere intimar con gente sencilla. Bueno, me podría decir, no, es que yo soy muy complicado. Dios es mucho más profundo y más complejo, tranquilo. Frente a Él somos sencillos. Y cuando había una particularidad en los ojos de Loida, ¿sabes? Cuando hace el cielo azul,
Y el mar, sus ojos son azules. Cuando el tiempo está nublado, se vuelve grisáceo. Y cuando el día está normal, verdosos. Van cambiando de color. Y el día que se fijó en mí, con esos ojos tan bonitos, yo pesaba unos 30 kilos menos, la cara llena de granos, se me estaba cayendo el pelo, y ahí empecé a entender lo que es la gracia. ¿Sabes? Cuando Jesús te mira con sus ojos, con la llama de fuego en sus ojos, y es capaz de penetrarte en lo más profundo de tu ser, sin consumirnos como personas, eso es gracia. Él quiere intimar con nosotros. Y nos mira a cada uno con ese afán, ese deseo. Tantos siglos en toda la historia de la Biblia, tú ves el desespero de Dios por tener ese tiempo contigo, ese tiempo conmigo. Y nosotros estamos ahí peleando, ¿cuál será mi ministerio? Y Israel, mientras estaba en el desierto, tenía la capacidad de moverse a la velocidad de Dios, porque estaban en tiendas de campaña. Se movía la nube de día o la columna de fuego de noche, ¡pum!, desmontamos el campamento y vamos. Y la nube se paraba aquí mismo, nos plantamos aquí. Aquí está la presencia de Dios. Luego ya, cuando estaban en su nación, tenían sus casas, pues ya no se podían desplazar. Estaban ahí estancados. Y al estar ahí tan estancados, durante siglos, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ya no oían a Dios y no podían seguir a Dios. Nosotros podremos tener de todo, pero nunca olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. ¿Cómo puedes saber si estás endurecido? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Sabes? Cuando alguien me pregunta, que a veces me preguntan esto, es lo bueno de aquí, que puedo decir comentarios que voy oyendo, pero no digo los nombres. ¿Esto es pecado o no es pecado? Pues mira, si tú ya tienes esa pregunta, tu corazón está endurecido. Si te estás preguntando si esto es o no es, si estás jugando con eso, pregúntale más bien a Dios si eso que tú estás preguntando le agrada a Él, si le glorifica. Y ahí tienes tu respuesta. Enseguida. No enfoques si es o no es pecado. Un corazón endurecido pierde la compasión también. Se centra solo en uno. Y eso es un corazón endurecido. Cuando solo mira el ombligo de uno mismo. Yo, mis problemas, mis sentimientos, mi situación, lo mal que estoy. Un corazón endurecido pierde la generosidad. Se vuelve muy tacaño con Dios. Lo hemos escuchado el miércoles, que el pueblo de Israel se construían unas mansiones y unas casas tremendas y habían abandonado el templo. Entonces, eso era el reflejo de la importancia que le daban a la presencia de Dios. Dios sigue siendo el mismo. Él quiere intimar. Él no solo quiere hijos amados. Quiere que cuando estemos delante de su presencia, Él no tenga que avergonzarse de nosotros. Porque habrán personas donde Él se va a avergonzar. Él dice que el que se avergüenza de mí, de mis palabras, yo también me avergonzaré de Él delante de mi Padre. Y no quiero imaginar ese momento. Delante de todos los millones de hijos de Dios, de los millares de ángeles, y ver a Jesús mirarte con vergüenza y que no se atreve a presentarte al Padre. Sí, este también es salvo. ¿Por qué? Porque tú aquí en la tierra te has avergonzado de Él. Entonces, en la medida que pasas ese tiempo con Él, la gente verá en ti una alabanza. Reflejarás, porque es algo que no se puede esconder. Es algo que se ve a 1000 leguas. Es imposible ocultar un corazón rendido a Dios, un corazón
que intima con Dios. Es imposible guardar eso en el secreto. Se nota. Vamos a orar.